Hola a todos, muy buenas tardes a todos, todas los presentes. Estamos en este momento dando inicio y bienvenida a todos ustedes a la webinar realizada por la Dirección del Trabajo, que tiene como temática central, vamos a hablar del convenio 190 y la llamada Ley Carin, con énfasis particular en lo que tiene que ver con la presentación y tramitación de las denuncias que están establecidos como procedimiento en la ley. Así que para iniciar esta instancia, como digo, me presento en primer lugar. Mi nombre es Claire Letelier, yo soy la subjefa del Departamento de Relaciones Laborales de la Dirección Nacional del Trabajo y, como les señalaba a todos los presentes, tenemos más de 260 asistentes. Les damos la más cordial bienvenida y esperamos que esta sea una instancia provechosa para poder tomar conocimiento y mayor profundidad de lo que es esta nueva normativa. Al respecto, contarles entonces que vamos a hablar, en primer lugar, del convenio 190, que fue ratificado por Chile, un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que refiere a la violencia y el acoso en el ámbito laboral. Asimismo, vamos a tener la oportunidad de hablar de la Ley Carin, la llamada Ley Carin, que refiere a la prevención, investigación y sanción del acoso laboral y sexual y maltrato en el trabajo. Para estos efectos, y para que tengamos también claridad de cómo va a ser esta instancia, contarles que esta webinar va a tener una duración de 1 hora. Ustedes, como asistentes a esta instancia, van a tener la posibilidad de realizar preguntas a través del chat que está en un costado. Ustedes pueden ver ahí en su pantalla, donde van a poder ir realizando preguntas. Algunas van a ir siendo contestadas directamente por el chat y otras las vamos a tratar de responder, ojalá algunas que sean las más repetidas o las más atingentes, para que las podamos responder en vivo por nuestros expositores. Acá contarles que tenemos un apoyo técnico que está detrás de la realización de esta webinar, que está compuesto por la Unidad de Diálogo Social y Asistencia Técnica del Departamento, así que también desde ya darle gracias a los colegas por hacer posible esta instancia. Y para ir entrando ya en materia, les cuento que hoy día vamos a contar con 2 expositores muy importantes para nosotros. Una de ellas es María Fernanda Rodríguez y el otro expositor, nuestro segundo expositor, va a ser Óscar Monsalve. Ambos son funcionarios de la Dirección del Trabajo y han tenido una participación importante en lo que ha sido el diseño de la implementación de esta norma, particularmente en lo que concierne a las obligaciones y facultades que tiene la Dirección del Trabajo al respecto. Entonces, ya para ir dando entrada, les presento a María Fernanda Rodríguez. Ella es abogada de la Unidad de Derechos Fundamentales del Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo, con experiencia en estas temáticas. Por lo tanto, vamos a tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de escuchar de parte de ella todo lo que dice en relación con el convenio número 190 de la OIT, que, como les decía, fue ratificado el año pasado por Chile. Así que, para ya dar lugar entonces a iniciar esta instancia, le doy el paso a María Fernanda para que pueda iniciar su exposición. María Fernanda, tu micrófono. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a todos por su participación en este evento. Bueno, ya me presentaron a mí, yo soy funcionaria de la Dirección del Trabajo y en esta oportunidad me toca un poco explicarles en qué consiste el convenio 190 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que trata sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Como para dar un poco de contexto, la Organización Internacional del Trabajo es una agencia tripartita de las Naciones Unidas y es la más antigua de las agencias. O sea, esta tiene una vigencia, o existe, digamos, desde el año 1919, y en ella se reúnen gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados miembros. La labor principal que tiene la Organización Internacional del Trabajo es establecer las normas del trabajo, promover los derechos fundamentales laborales y el trabajo decente, y mejorar la protección social y el diálogo social.
Ahora, con relación al convenio 190, ¿cuáles son las implicancias principales que tiene para nosotros? Primero, bueno, ¿de qué trata el convenio? Trata sobre justamente sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y obviamente su ratificación, ¿cierto? Implica que se hace obligatorio para los estados partes, es decir, aquellos estados que lo han ratificado, y ello implica entonces que tienen que adaptar su legislación nacional y su práctica nacional a las normas que establece este convenio. Por lo tanto, a eso se le llama que es un instrumento vinculante. Además, para efectos de dar cumplimiento a esta implementación, los estados además tienen la obligación de enviar regularmente memorias detalladas respecto a las normas que van adoptando para la implementación del convenio. Esta entrega regular de memorias puede ser de 3 o 6 años según el convenio. En este caso, en caso particular del convenio 190, este plazo es de 3 años. Ahora, ¿qué otra cosa obliga el hecho de la ratificación? Es que en caso de que se violen alguna de las normas que establece el convenio ya ratificado, lo que se puede hacer es iniciar un procedimiento de reclamación y de queja contra el Estado, ¿cierto?, que no cumple con sus disposiciones. Ahora, específicamente, ¿de qué se trata el convenio 190 y la recomendación 206 que lo acompaña? Bueno, en primer lugar, ¿y por qué es tan importante? Porque obliga, ¿cierto?, a prohibir y erradicar la violencia y el acoso del mundo del trabajo. Y habla del mundo del trabajo porque aplica, ¿cierto?, a los actos de violencia y acoso que ocurren durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo. Además, implica que las partes, los estados partes, tienen que, al cumplir esas obligaciones, tienen que adoptar un enfoque inclusivo e integrado y que tome en cuenta las consideraciones de género para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Además, el convenio 190 tiene un alcance de protección amplio en respecto a las personas a las cuales se dirige. Y en este caso, protege entonces a trabajadores, trabajadoras y a otras personas del mundo del trabajo, cualquiera sea su situación contractual. Por lo tanto, en este sentido, protege a personas que se encuentran en formación, pasantes, aprendices, trabajadores despedidos, voluntarios en busca de empleo, postulantes a un empleo e individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador. Y por último, también dentro del alcance amplio de protección que tiene el convenio, este aplica en todos los sectores, es decir, sector público, sector privado, de la economía formal e informal y también en zonas urbanas y rurales. Ahora, las principales novedades del convenio es que primero reconoce el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. En ese sentido, obliga a los estados partes que lo han ratificado, ¿cierto?, a respetar, promover y garantizar justamente el ejercicio de ese derecho. Y además incorpora el enfoque inclusivo, integrado y las consideraciones de género. La aprobación de este convenio tiene una premisa que es la tolerancia cero respecto de las conductas de violencia y acoso que ocurran en el trabajo. Ahora, otra de las novedades importantes es la perspectiva de género. Ahora, ¿qué implica esto? Es una técnica que lo que busca es poder observar y entender que las diferencias sexuales en sí mismas no son las causas de las desigualdades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, sino que estas diferencias se generan a partir de creencias socioculturales que asignan roles y conductas diferenciadas a hombres y mujeres y cuya valoración social, al ser distinta, va generando una suerte de jerarquía entre ambos sexos, donde comúnmente el hombre se entiende que está por sobre la mujer. ¿Y a qué me refiero con esto? Ahí en la imagen da cuenta de que, por ejemplo, el hombre siempre está asociado a el trabajo productivo, el proveedor del hogar, el que puede acceder a altos cargos públicos o de empresas privadas. En cambio, la mujer, históricamente, ha sido relegada al trabajo de cuidados y al trabajo del hogar y el cuidado de los hijos y también personas mayores u otras personas dependientes. Por lo tanto, después, cuando la mujer sale al trabajo, todos estos trabajos que se le asignan normalmente a la mujer, que se entiende que son trabajos feminizados, justamente son aquellos trabajos que están asociados a estos roles y por lo tanto las mujeres acceden en mayor medida a trabajos de educación, de cuidados, de servicio
Y el hombre, en cambio, accede a trabajos de gerencias, de política, directores de empresa, etc. Entonces, eso es lo que se genera a partir de esta existencia de sesgos de género que atribuyen ciertos roles al hombre y a la mujer. Ahora, ¿cuál es la importancia que tiene la ley Carin en relación con el convenio 190? Primero, la dictación de la ley Carin lo que hace, o digamos el proyecto de ley, lo que hace es permitió generar condiciones para poder implementar el convenio en el ámbito legislativo. Así tenemos que la ley Carin estableció como derecho que las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género. Además, elimina el requisito de la reiteración para que se entienda configurado el acoso sexual. Y de esta manera, entonces, queda asimilado a la definición que nos entrega el convenio de lo que es violencia y acoso. A diferencia, en todo caso, del convenio, el convenio entrega una definición única de lo que entiende por violencia y acoso. En cambio, nosotros hacemos una definición diferente de lo que entendemos por violencia y acoso. No obstante aquello, el convenio permite que así sea para los estados que lo ratifican. Ahora, respecto a la definición que nos entrega el convenio 190, él define la violencia y el acoso como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenaza de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida y que tengan por objeto, causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, y se incluye además la violencia y el acoso por razón de género. Respecto a la definición que nos entrega de la violencia y el acoso por razón de género, se establece que es aquella violencia y acoso que se dirige a determinadas personas en razón justamente de su sexo o género, o bien que afecta de manera desproporcionada a personas de un género o de un sexo determinado. Siguiendo con la importancia que tiene la ley Carin en relación al convenio 190, es que también amplía la ley Carin, amplía y mejora la protección de las personas en el trabajo. De esta manera, incluye la violencia de terceros ajenos a la relación laboral, es decir, protege a las personas trabajadoras respecto de la violencia que ejerzan terceros ajenos a la relación laboral y que los afecten con ocasión de la prestación de sus servicios. Además, establece un marco normativo para la prevención, investigación y sanción, tanto para el acoso sexual, e incluye además el laboral y la violencia de terceros. Además, fortalece la adopción de las medidas de resguardo y también flexibiliza la forma de poder interponer la denuncia, es decir, ahora se puede interponer tanto de manera verbal o escrita, y además puede dirigirse directamente ante el propio empleador de la persona afectada o directamente ante la Dirección del Trabajo. Por otro lado, mejora los procedimientos de investigación al incorporar los principios de celeridad, imparcialidad, confidencialidad y la perspectiva de género. Y por último, aplica en el sector tanto público como privado. Y en último término, tenemos que la ley Carin, en relación al convenio, implica también un avance en materia de alcanzar la igualdad de género en el ámbito laboral, al considerar la perspectiva de género o el enfoque de género de manera transversal. De esta manera, la ley lo que hace es promover y fomentar un cambio cultural al interior de las organizaciones basada en el respeto, y que este respeto también considere la perspectiva de género. Y igualmente, la perspectiva debe contemplarse en la elaboración de los protocolos de prevención y el procedimiento de investigación y sanción del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, que impone la nueva ley Carin como obligación de todos los empleadores. Vuelvo a reiterar, tanto del sector público como del privado. Y por otro lado, también se promueve el diálogo social al interior de las organizaciones, considerando entonces la participación tanto de trabajadores como de trabajadoras. Ese es un breve resumen de lo que es el convenio 190, y espero que les sirva para que quede más claro para ustedes. Muchas gracias por la invitación y seguimos en el webinar. Muchas gracias, María Fernanda, por tu exposición. Muy claro ahí el esquema de la norma. Y aprovechar de contarles que al momento ya llevamos más de 600 asistentes, así que agradecemos nuevamente la participación de todos, todas. Luego, ahora para dar continuidad a esta webinar, vamos a presentar a nuestro segundo expositor de la jornada, Óscar Monsalve, quien es
un colega de acá de la Dirección del Trabajo, él es subjefe del Departamento de Atención de Usuarios de la Dirección Nacional del Trabajo, y con él vamos a poder tener la oportunidad de conocer ya directamente los trámites que están asociados a esta nueva normativa. Por lo tanto, doy la palabra a Óscar para que pueda iniciar su presentación. Adelante, Óscar. Muchas gracias, Claire. Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Óscar Monsalve y en esta oportunidad vamos a hablar con un poco más de detalle todo lo que es los trámites que tiene tanto el trabajador, los sindicatos y el empleador ante la Dirección del Trabajo en el contexto de la implementación de la Ley Carin y su entrada en vigencia desde el 1 de agosto. Lo primero a mencionar es que se definen varios procedimientos en los cuales que nosotros tenemos la obligación de cumplir, tanto de revisar, de investigar, de constatar las distintas acciones que hay respecto a la Ley Carin. El primero es respecto a los trabajadores, que es que está la posibilidad que indica la ley que una denuncia por acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo se realice ante la Dirección del Trabajo. Y esto puede ser mediante dos mecanismos, tanto de manera presencial y de manera virtual, que explicaremos con detalle un poco más adelante. Por su parte, el empleador tiene tres trámites que realiza ante nosotros. El primero es el procedimiento especial de pronunciamiento sobre los informes de investigación por una denuncia de acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo que tramiten ellos, que son las investigaciones que realizan la empresa. El segundo es el procedimiento especial de aviso al empleador de la Dirección del Trabajo sobre el inicio de una investigación interna, cuando nos informan de que ellos están haciendo una investigación. Y el tercero es la derivación de una denuncia a la Dirección del Trabajo. Y estos tres se realizan por medio de una plataforma virtual. Entonces, con un primer quizás resumen, es que el trabajador puede realizar su denuncia de acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo, tanto en la Dirección del Trabajo y donde su empleador. Y el empleador tiene tres acciones a hacer ante nosotros. La primera es informarnos que están haciendo una investigación. El segundo es informarnos el resultado de esta investigación. Y el tercero es derivarnos esa investigación. Respecto a las acciones del trabajador, estas como indiqué en un momento, son presenciales. Virtuales son por medio de la plataforma en las cuales se hacen todas las tramitaciones que hay ante la Dirección del Trabajo, que es en el portal MiDT, donde está orientado para que se realicen las denuncias de Ley Carin. Y las tres del empleador se realizan en un portal que se llama tramitesjurídicos.dt.gov.cl. Y para ambos tipos de derivación de denuncia, derivación de investigación, de denuncia propiamente tal, tenemos una disposición de guías, pregunta y respuesta en nuestra página web. Si nosotros nos ubicamos en nuestra pestaña más informativa de cómo nosotros podemos orientar a que se hagan distintas actuaciones con la Dirección del Trabajo, está nuestra página web, la cual tiene un banner especializado que es Ley Carin, como se muestra aquí en la imagen, en el cual uno haciendo clic ahí y pinchando puede desplegar distinta información, que es la que se ve acá, trabajadores y empleadores, y qué es lo que puede hacer cada uno ante nosotros. Como indica la imagen, en el caso de los trabajadores se indica cómo se puede hacer de manera web, se orienta respecto a eso, hay una guía de uso, y en cuanto a los empleadores también se indica qué es lo que pueden realizar ante nosotros, y también se indica una guía de uso y cómo hacer el trámite. Entonces también aquí tenemos una segunda arista, que es que toda orientación se puede dar con un poquito más de detalle con esto. Respecto a las denuncias que se hacen ante la Dirección del Trabajo por parte de un empleador, estas cuando son presenciales se basan en cualquier módulo de atención de usuarios de nuestras inspecciones comunales y provinciales del trabajo, indicando que se quiere hacer una denuncia por vulneración de derechos fundamentales asociada a acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Y estas se hacen en la inspección en la cual la jurisdicción del empleador, la jurisdicción donde presta los servicios. Y ahí tenemos inspecciones para cada una de ellas. Y de manera virtual, como mencioné anteriormente, es por medio del portal MiDT. Respecto a las denuncias presenciales, cuando tenemos un denunciante que acude a nuestros módulos y va a ingresar una denuncia, son tres etapas las que ocurren en nuestra oficina, y esto es importante transmitirlas, que es que en base a estos principios rectores de la ley, que es que dar una acogida, no revictimizar, tener un enfoque empático,
acercarnos a las y los trabajadores que hagan una denuncia, se ha definido todo un procedimiento para que esto se haga de una manera rápida, correcta y coherente. Entonces, ¿qué es lo que es importante acá? Es que cuando el denunciante acude a la oficina, saque su número de atención, esté en el módulo de atención de usuarios, donde se hacen los trámites ante la Dirección del Trabajo, se determine que esto es una denuncia de ley Karin, se le va a entregar un formulario, que este formulario es el donde se constatan cierta información del trabajador, datos de identificación, donde aquí estas denuncias no son anónimas, tienen que estar individualizadas por un tema después de entrevistas, de toma de medidas, etcétera, etcétera. Y aquí está esa información, está la información del empleador, que también se debe contestar con todos los detalles que corresponde, dirección, correo electrónico, teléfono, y también el relato, un relato orientado, que ahí todos nuestros asistentes laborales ayudan a esa orientación para indicar, por ejemplo, qué ocurrió, cómo ocurrió, cuándo, existen testigos, etcétera, etcétera, de tal manera de recabar un relato que ayude a la investigación de primera manera y tomar medidas. Y después de eso se genera un número en nuestra área de gestión documental, que ese es el número de seguimiento que existe de esto, un número de respaldo, y eso es lo que se cumple a nivel de oficinas. Si nosotros vemos esto de una manera de una atención, es que el trabajador y trabajadora ingresa a nuestras inspecciones, se ingresa, se completa este formulario de ley Karin y no basta más que solo eso. Se le entrega su copia del formulario y se le entrega un documento informativo de las siguientes etapas que corresponde a esto, que habrán medidas, lo contactarán de nuestro equipo de abogados e inspectores para hacer la entrevista, las fiscalizaciones que corresponden, y eso se entrega con una guía informativa, de tal manera que quien haga una denuncia tenga la mayor información de qué es lo que sigue posteriormente. Y respecto a las denuncias virtuales, que aquí ya tuvimos la primera fase, que es importante mencionar que en nuestras oficinas se pueden realizar esta denuncia de esa manera. Las denuncias virtuales, que son las que en el caso que alguien quiera hacerlo y no acudir a una inspección, las denuncias virtuales tienen el mismo tiempo, los mismos criterios, los mismos plazos, el mismo funcionamiento, que es por medio del portal MiDT, que es el portal donde la Dirección del Trabajo realiza tanto los trabajadores, los empleadores y los sindicatos realizan todas sus actuaciones de manera virtual. Y aquí no basta más que ingresar a ese portal, ingresar a denuncia y solicitudes, después, cuando se seleccionan ciertas acciones que se puede hacer, es ingresar una denuncia laboral y por vulneración de derechos fundamentales, /ley Karin, y después, cuando se completan todos los antecedentes, que son los mismos que se llenan de manera presencial, se debe seleccionar una materia que es la vulneración de derechos fundamentales /ley Karin. Van a ver que a nivel de orientación, todo va a guiar a que si alguien quiere hacer una denuncia por ley Karin, lo pueda hacer. Le va a indicar entre comillas, ley Karin, va a orientarlo sobre eso de tal manera de no ingresar en algún área, en algún espacio, en algún tipo de trámite que no es el que corresponda, y así nosotros podamos tramitarla oportunamente. Esta es una imagen de cómo es el portal MiDT para los que no hayan interactuado con él, que está está el link ahí arriba, midt.ditra.cl, está en nuestra página web, toda nuestra difusión indica respecto a eso. Y esta es la primera apartada donde se entra con clave única, de tal manera de autentificarlo, así que si entran a él. Como mencionaba anteriormente, aquí está cuando uno entra con su clave única, ingresa a la parte de trabajador. Estas son todas las actuaciones que puede hacer un trabajador. Lo importante es ingresar una denuncia por derechos laborales y vulneración de derechos fundamentales, hacer clic en ella. Después se va a desplegar esta pantalla que son datos que si no han ingresado previamente a la Dirección del Trabajo, algunos no van a estar, pero si van a estar, se van a completar con los datos de ustedes, y hay que empezar a completar datos laborales a nivel de régimen de salud, régimen de pensión, inicio de relación laboral, tipo de jornada, las labores que desempeña el área de trabajo, y completar algunos datos, que si hay relación laboral vigente, que es donde nosotros podemos realizar alguna investigación, y si la denuncia fue ingresada a tribunales por lo mismo hecho, porque nosotros no podemos pronunciarnos si es que está en ese estado. Después se completan datos del empleador, se ingresa el root del empleador, y después cuando uno selecciona buscar, va a salir el empleador propiamente tal, ingresa el número telefónico, el correo electrónico del cual ustedes disponen, y después la actividad económica
que se ha seleccionado automáticamente para disponer cuáles son de acuerdo al empleador. Y después los datos de la comuna en la cual se realizan los servicios, que es región, comuna, calle, número y oficina u otro, que este campo es opcional. Estos datos, ¿por qué es necesario? Porque las medidas de resguardo y parte de la investigación tienen que ver con el empleador. Entonces, completarlos es demasiado importante para esto. No obstante, a que nosotros disponemos de información administrativa en nuestro NSC, que es un registro de correo electrónico de empleadores, que también disponemos de esto, pero puede darse la oportunidad donde el correo no está actualizado. Por ejemplo, se puede dar la situación donde la dirección electrónica que colocaron esté incorrecta, etcétera, etcétera. Entonces, recabar esa información por parte de quien haga una denuncia es muy importante. Y después se llena este tercer apartado, llenamos anteriormente el del solicitante, el del empleador y de la denuncia, aquí donde se debe seleccionar la materia, porque al momento que ustedes, quien haga una denuncia, ingrese la materia de Ley Canin, que aquí lo marcamos. Cuando ingresen esta materia, vulneración de derechos fundamentales, Ley Canin, nosotros la podemos en primera manera identificarla rápidamente, actuar como de acuerdo a lo que nos indica la ley, que son los 2 plazos de toma de medida, después los plazos de investigación, porque en la Dirección del Trabajo no puede denunciar una serie de materias: no pago remuneraciones, el tema de extensión de jornada de trabajo, no respetar feriado renunciable, etcétera, etcétera. Y todas esas materias están desplegadas. Entonces, lo importante es siempre indicar la materia orientadamente de la cual alguien tuvo algún tipo de no cumplimiento de normativa laboral, y en este caso de una vulneración de derechos fundamentales, debe marcarse que propiamente tal. Se completan datos de una fecha de la vulneración, cuándo ocurrió el hecho, si hay otros afectados. Aquí está un poco más extendido. Días preferentes de visita y horario preferente de visita, estos datos son opcionales. En algunas ocasiones se puede dar que cuando se haga alguna fiscalización, saber qué día es el que está el día preferente nos es útil. Entonces, esta información por decir una forma, nos permite a nosotros orientar de manera de cuál podemos hacer nuestras acciones posteriores, y también indicar el sindicato al que pertenece que este es un campo opcional. Y acá abajo es un tema muy relevante para esto, se determina que un relato, cada denuncia, el trabajador denunciante tiene el espacio para ingresar los hechos. ¿Cuál es la situación en la cual tuvo alguna vulneración, algún tipo de incumplimiento laboral? Y puede relatarlo en 2000 caracteres. ¿Y qué es lo importante? Es el relato orientador o preguntas orientadoras que disponemos acá, que es, por ejemplo, indicar qué sucedió, detallar el problema y qué va a denunciar, cuándo sucedió, indicar la fecha en la cual ocurrió, dónde ocurrió, indicar el lugar y el contexto de los hechos ocurridos, quién lo denunció, señalar quién es la persona responsable o el denunciado, y si presenció alguno de los hechos. ¿Por qué esto es importante? Porque son antecedentes: el qué, cómo, cuándo, dónde y quién. Nos permite también empezar a hacer el proceso de investigación de manera más integral posible, con mayor información sobre cuál fue la situación en la cual hubo algún tipo de vulneración y la denuncia. Y nosotros nos permite tomar las medidas, nos permite investigar, nos permite hacer la pauta de entrevistas de manera más coherente, porque ya recabamos información, y la idea es que si esta información la recabamos oportunamente, después no tenemos que pedirla nuevamente. Y una vez que completo eso, yo al menos aprieto enviar solicitud y la denuncia estaría ingresada. Al menos este es la segunda alternativa que hay respecto al ingreso de denuncias de vulneración de derechos fundamentales de Ley Canin ante la Dirección del Trabajo. Como mismo inicialmente era cualquiera en nuestras inspecciones, y el segundo es en el portal MiDT. Ambas son igual de válidas, ambas tienen el mismo procedimiento y ambas se piden la misma información. Respecto a las actuaciones ante la ET por parte del empleador, como mencioné en un principio, aquí son 3. La primera es el procedimiento especial del pronunciamiento en la investigación de la empresa. Esto es cuando, si la empresa opta por hacer una investigación interna, una vez finalizada ella, deberá ser remitida junto a todas las conclusiones a la inspección del trabajo respectiva, la cual nosotros tenemos un plazo de 30 días para pronunciarnos sobre ella. En el caso de no cumplirse
En ese plazo se consideran válidas todas las conclusiones del informe, especialmente para efecto de tomar medidas respecto a las personas afectadas. Entonces, el primer trámite que hay es ese, es cuando el empleador realiza una investigación de manera interna y nos informa las conclusiones de ella. El segundo es la recepción del inicio de la investigación de la empresa. En el caso en el que el empleador, ante el ingreso de una denuncia por materia regular, la 21.643, la ley Canin, determine efectuar un procedimiento interno, debe informar de esto a nosotros, indicarles cuáles fueron las medidas de resguardo adoptadas para proteger eficazmente la vida de la persona denunciante. Este segundo trámite es cuando el empleador opta por ello realizar la investigación y a nosotros nos deben informar de ello con las medidas. Entonces nos informan, yo estoy haciendo esta investigación y tomé estas medidas de resguardo. Y la tercera actuación es la derivación de la denuncia de derechos fundamentales en ley Canin por parte de la empresa a la Dirección del Trabajo. ¿Por qué? Porque el empleador tiene la posibilidad de derivar una denuncia que haya ingresado a la empresa, establecimiento servicio, para que nosotros, la Dirección del Trabajo, seamos los encargados de llevar el proceso de investigación. Aquí la empresa tiene dos alternativas: o ellos ingresan, realizan la denuncia, la tramitan, o la derivan a nosotros. En el caso de que lo hagan la derivación hacia nosotros, deben acompañar todos los antecedentes necesarios y que recabaron ellos respecto a la investigación, e indicar cuáles son las medidas que al menos ellos también tomaron respecto a esta denuncia de manera preliminar. Estos trámites se realizan en el portal trámitesjurídicos.dt.gov.cl, que aquí los empleadores tienen la forma de acreditarse, operar en este sistema, y en los tres tienen campos bien intuitivos y de orientación para que puedan hacerlo, que es que cuando ellos entren a este aplicativo, que lo vamos a ver un poco más adelante, dicen los nombres, es cuando nos depositan investigación, en el caso del procedimiento especial de pronunciamiento de investigación. En el caso de la recepción del inicio de investigación, nos avisan del inicio de ella, y la derivación tiene el nombre de derivación propiamente tal. Este es el portal. También aquí, como vimos a un principio en esa página web, en nuestro portal el portal web institucional, que sale el portal Ley Canin, si uno va al apartado de empleador, te lleva a esta pantalla. Uno se valida con credenciales. Y después yo me voy a nueva solicitud. El empleador tiene aquí todo el espacio muy orientado para que él haga una solicitud de alguno de estos trámites. Y aquí se le indica cuáles son los que pueden hacer, los que hemos hablado anteriormente, que es el procedimiento especial de pronunciamiento de la Dirección del Trabajo respecto a investigaciones que ha hecho el empleador, el aviso del inicio de la investigación y la derivación de las denuncias. Ellos aquí lo seleccionan y se completan ciertos campos, que son algunos que va pidiendo acá el mismo aplicativo, y se continúa la solicitud. Aquí es muy importante mencionar que no cualquier empleador, el representante de la empresa, puede hacer esto, sino que son los que tienen ciertas validaciones con la Dirección del Trabajo y son los que a nivel de empleador interoperan con nosotros con otros sistemas o otras reglamentaciones, como el tema del REL, el tema del libro electrónico de remuneración, etcétera, etcétera. Así que hay ciertas validaciones que ocurren respecto al empleador para que sean personas representantes electrónicos laborales oficiales de la empresa ante la Dirección del Trabajo quienes hagan esto. Entonces aquí completan los datos de la denuncia, no es más que para que también veamos cómo funciona, cuáles son, y después apretan finalizar. Y una vez que finalicen el trámite que está haciendo, se deposita ante la Dirección del Trabajo y continúa su tramitación. Algunas consideraciones finales que es bueno tenerlas en cuenta. La primera y muy relevante, y le dimos un especial énfasis, por algo está en esta lámina, es que es todo lo que pueden hacer y acompañar nuestras dirigencias sindicales, que es que en el caso de quien concurra ante imponer una denuncia por vulneración de derechos fundamentales relativa a acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo, corresponda a un dirigente sindical, ya sea por tratarse de su propia afectación, o fue un hecho un hecho asociado a ley Canin que le afectó a él, o en representación de un socio o socia, estas van a ser recepcionadas de manera presencial en nuestras inspecciones provinciales y comunales del trabajo en la respectiva unidad de relaciones laborales. Aquí ya hay una
todas nuestras oficinas están socializadas. En el caso de que esto ocurra, nuestras unidades de relaciones laborales van a recibir esas denuncias, estas situaciones, y para recibir estas denuncias por representación de un socio, estas deberán exhibir y acompañar un proveedor simple de representación, que también en nuestra oficina está disponible, el que puede ser otorgado en el mismo acto de ingreso de la denuncia si el dirigente está presente con la persona afectada. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque también se da especial tratamiento a estas denuncias, se ingresan probablemente tal porque se entienden algunas situaciones donde el trabajador acude a algún sindicato, a algún dirigente en el cual quiere interponer la denuncia, y ese dirigente puede acompañarnos y acudir a nosotros de manera presencial para orientarlo de que lo haga correctamente y que también le ingrese. Y unas últimas consideraciones, que toda esta información que al menos he detallado más, nosotros la hemos sistematizado, la hemos ordenado, la hemos puesto a disposición de toda la ciudadanía, de todos los trabajadores, todos los empleadores y todos los sindicatos, sobre todo, en nuestra página web, en la sección Trámite y Servicios, donde uno en el apartado superior de nuestra página web, si entra a esa zona de Trámite y Servicio, va a poder ver el área de Derechos Fundamentales, Ley Carin, donde hay de descripción de qué es lo que es, un manual de usuario, en el caso de que alguien opte y trate de hacer nuestra denuncia de manera digital, cómo se hace. Hay un set de preguntas frecuentes que corresponde a acoso laboral, que corresponde a acoso sexual, situaciones, por ejemplo, de ciertos rubros, cómo operan las denuncias, etcétera, etcétera. Hay una serie de preguntas que nosotros siempre invitamos a que las puedan ver, porque muchas de las consultas se pueden responder en él. Y después hay un espacio de donde dice dónde y cómo hacer el trámite, que es lo que hemos explicitado un poco hacia atrás, que también si uno entra ahí te lo puede indicar. Y también algunas respuestas a preguntas ya más específicas que se puedan ir otorgando, que se han ido dando tratamiento y se responden y también quedan a disposición. También, y mencionar que nosotros contamos con 2 canales de consultas y orientación, porque las denuncias se realizan de manera presencial o virtual, mencioné anteriormente, pero está nuestro sistema único de atención ciudadana, que en este sistema que está en nuestra sección de contacto, y la gente nos consulta sobre algún tema de normativa laboral. Si alguien tiene algún tipo de consulta más específica, puede realizarla ahí. Ese no es un canal de denuncia, pero sí también de orientación. Y también nuestro canal de atención telefónica, el del número 600-454.000, que funciona de lunes a viernes de 9 a 5 horas, que también se pueden realizar consultas ahí. ¿Qué es lo que sugerimos nosotros? Siempre revisar nuestro centro de consulta antes de contactarse a la ET, porque muchas de sus respuestas a sus dudas pueden estar ahí. Siempre se hace un trabajo de sistematización, de buscar cuáles son estas preguntas, las que nos realizan en nuestro teléfono, en nuestras inspecciones de manera virtual, las sistematizamos y damos una respuesta orientada sobre eso, así que también nosotros invitamos a que lo hagan de manera periódica y constante. Sin más que agregar, agradeciendo el tiempo y la disposición, doy por finalizada esta presentación y agradezco el tiempo y muchas gracias. Muchas gracias, Óscar, por tu presentación. La verdad es bastante clarificador, y la finalidad precisamente es que demos una bajada también más concreta a la norma, entendiendo cuáles son los canales y los trámites por los cuales ustedes como usuarios y usuarias del servicio pueden acceder y, en definitiva, resolver las situaciones que se estén presentando. Ahora, para dar continuidad a la webinar, les cuento que ya llevamos más de 670 personas, lo cual es, como digo, muy beneficioso, y agradezco la compañía de todos y todas ustedes, porque la finalidad precisamente es que también haya una difusión respecto a cómo podemos hacer carne precisamente esta nueva normativa, estos convenios, esta ley Carin, a través de la Dirección del Trabajo. Y como les comenté al inicio de esta webinar, la idea es que ahora dejemos un espacio. Se han estado respondiendo preguntas a través del chat, pero hemos seleccionado algunas de ellas para que puedan ser respondidas por nuestros expositores. Así que, en primer lugar, voy a formular algunas preguntas para nuestra primera expositora, para María Fernanda. María Fernanda, yo te voy a ir haciendo una pregunta, tú la respondes y ahí ya te voy haciendo la otra, ¿ya? Vamos entonces con nuestra primera pregunta para María Fernanda, la cual indica: ¿qué cambia en nuestra legislación con la entrada en vigencia del convenio 190? Gracias, Claire. Gracias, Claire.
Bueno, como les expliqué en la presentación, lo que cambia para nuestra legislación es que el convenio, al haber sido ratificado por nuestro país, nos obligó, ¿cierto?, a hacer una modificación legal en el ordenamiento jurídico laboral. Y esa modificación en parte se cumplió con la dictación de la ley Carin, en el sentido que la ley Carin, uno de los mandatos que nos hace el convenio 190 es que la legislación tiene que prohibir de manera expresa la violencia y el acoso en el mundo y el trabajo, y así lo hace expresamente la ley Carin. Además, entrega la definición de acoso laboral sexual e incorpora la violencia de terceros. Respecto al acoso sexual, ¿cierto?, elimina el requisito de la reiteración, y en ese sentido nos obliga entonces a que tanto en la legislación y en la práctica nacional vayamos adoptando conductas que propicien espacios laborales libres de acoso y violencia, que se basen en el respeto entre las personas trabajadoras y entre estos con el empleador. Por lo tanto, es un avance para nosotros y obviamente el convenio, como señalé, es mucho más amplio en su alcance. Sin embargo, esto ya constituye un avance para nosotros en nuestra legislación, y por eso es que es tan importante para nosotros la ratificación del convenio y luego la posterior aprobación de la ley Carin a propósito de un acto tan terrible como fue, ¿cierto?, el suicidio de una trabajadora que justamente sufrió acoso laboral dentro de su trabajo, y esas son situaciones que son intolerables y que tenemos que prohibir y erradicar. Gracias, Claire. María Fernanda, y en ese sentido, entonces, el convenio 190 y la ley Carin, ¿es lo mismo o son distintos? Como para tener claridad. Bueno, son distintos. En tanto el convenio, ¿cierto?, es una norma de carácter internacional que es aprobada en un foro internacional que además es de carácter tripartito, donde confluyen, ¿cierto?, las voluntades de los gobiernos, los trabajadores y también los empresarios. Entonces, es un marco normativo de carácter internacional y que al nosotros ratificarlo, ¿cierto?, lo tenemos que incorporar a nuestro ordenamiento interno de acuerdo con lo que señala el convenio, pero también ajustado a nuestra propia realidad nacional. Por lo tanto, obviamente son distintos en el sentido del origen, de donde se originan, y que uno obviamente viene a ser como el gran instrumento que todos los países que lo ratifican van a tener que implementarlo en sus propias legislaciones y también adaptarlo, ¿cierto?, de acuerdo a su propia realidad. Perfecto. Y desde ahí entonces, ¿cuál sería cuál sería el principal aspecto del convenio 190 que impacta en nuestras relaciones laborales? Bueno, las principales innovaciones del convenio, que también nos impacta a nosotros de manera directa, es el tema de la perspectiva de género, el enfoque de derechos fundamentales que tiene el convenio 190 y también el trabajo decente. Y todos estos principios, digamos, y que son estándares que nosotros queremos alcanzar, están en el convenio y también están también en la ley Carin, pues justamente lo que busca que podamos trabajar de una manera correcta, sin sufrir violencia ni acoso en nuestro lugar de trabajo, de manera tal que cada persona en su espacio de trabajo pueda desarrollarse de la manera más plena posible en todos los ámbitos de la vida, especialmente el trabajo, que obviamente es un derecho de por sí, ya es un derecho fundamental. Y en ese sentido, entonces, esa sería como las principales innovaciones del convenio y que a nosotros nos impactan directamente. Y el otro tema importante es el tema que dice relación con la igualdad de género, porque acá, si bien se prohíbe la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, se prohíbe de manera especial y con mayor énfasis cuando se trata de la violencia y acoso por razón de género. Por lo tanto, también sirve como una herramienta legal, en este caso ya, a través de la aprobación de la ley Carin, que busca que obviamente alcancemos la igualdad en este ámbito laboral entre hombres y mujeres, y que no por culpa de situaciones discriminatorias basadas en sesgos de género, ¿cierto?, las mujeres nos veamos como relegadas, ¿cierto?, a poder alcanzar nuestra mayor autonomía en todos los ámbitos de nuestra vida. Muchas gracias, Claire. Perfecto. Y una última pregunta, María Fernanda, que sin perjuicio que tú ya has explicado bien la relevancia del convenio y cuáles son los efectos, pero específicamente para el Estado, ¿cuáles son las obligaciones que impone en materia laboral la suscripción de este convenio?
Bueno, como les señalé en la exposición, la obligación de la ratificación del convenio, las obligaciones que imponen, implica que en nuestra legislación expresamente se prohíba la violencia y el acoso en el trabajo. Se otorga una definición de lo que entendemos por violencia y acoso y que además se promueva la prevención de este tipo de conductas con el objetivo final de erradicarlos, así como lo que dice relación con la igualdad de género, que también está bien tratada en este caso por nuestra ley. Y por eso es que la ley Karin viene a ser un modo en que el gobierno de Chile, ¿cierto?, cumple con el estándar que le impone el convenio 190 al haberlo ratificado. No en su totalidad, como expliqué, pues el convenio es mucho más amplio, pero obviamente nosotros a partir de la ley lo adaptamos, o sea, cumplimos con lo que él nos mandata, en este caso prohibir la violencia y el acoso en el trabajo, ¿cierto?, incorporar la perspectiva de género, el trabajo decente y obviamente eso ha adecuado a nuestra propia realidad nacional. Eso es. Gracias. Muchas gracias, María Fernanda, por las respuestas a estas consultas. Y ahora vamos con nuestro segundo expositor y algunas preguntas que hemos seleccionado para que Óscar nos pueda orientar. Óscar, en primer lugar, te consulto, ¿dónde y cómo puedo realizar una denuncia de acoso sexual, acoso laboral y o violencia en el trabajo? Muchas gracias por la pregunta, Claire, que es muy habitual por lo demás, así que es muy bueno aclararla constantemente. ¿Dónde se puede interponer una denuncia de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo? Que es una denuncia de ley Karin. Se puede hacer por un lado donde el empleador, que seguirá el protocolo que establezca para estos efectos, o ante la Dirección del Trabajo. Y como mencioné en un principio, esa denuncia se puede hacer de manera presencial en alguna de nuestras inspecciones comunales y provinciales del trabajo, o de manera virtual por medio de nuestro portal MiDT. En ambos mecanismos es el mismo procedimiento de ingreso de denuncia, ambos están establecidos, normados y formalizados, y lo más importante es que estas denuncias se hagan de manera oportuna, de manera explicitando la mayor cantidad de antecedentes de la denuncia que hay, para que pueda tramitarse correctamente. Así que es muy importante invitar a que hagan esas denuncias de esa manera para que puedan ingresar correctamente y tramitarse de manera oportuna. Perfecto, Óscar. Y en ese sentido, ¿hay alguna diferencia entre la denuncia que se hace ante la inspección del trabajo presencialmente y la denuncia que se hace de manera virtual? Respecto a esa pregunta, no existe ningún tipo de diferencia. Lo más importante que para nosotros como Dirección del Trabajo es que cuando hay una denuncia se realice oportunamente con el empleador o ante nosotros. Y ambas tienen un tratamiento de acuerdo a procedimientos, plazos iguales y forma de revisarlas probablemente tal. Entonces, si es que hay alguna diferencia, no la hay. Lo que sí nosotros invitamos siempre a que puedan hacer su denuncia de manera virtual para efecto de evitar traslados, evitar algún tipo de tiempo y sobre todo para dar en unas ocasiones más privacidad y más espacios para que quien quiera hacer una denuncia pueda hacerlo. Por eso es muy importante mencionar que ninguna tiene algún tipo de diferencia posteriormente. Muchas gracias, Óscar. Y ya para ir finalizando, me permito hacer una última pregunta. ¿Cuál sería el paso siguiente luego de que realizamos una denuncia ante la Dirección del Trabajo? Eh, re- Respecto a esa pregunta, es importante mencionar que el ingreso de una denuncia tiene etapas posteriores que están, por decir una forma, establecidas en la ley, que es tomar medidas, que es lo siguiente que se hará. La Dirección del Trabajo y la área respectiva hará una evaluación del relato y se tomará medidas de resguardo dentro de 2 días, que estas medidas pueden ser desde separación de las partes a actuar de acuerdo al protocolo de vigilancia o derivar atención psicológica temprana a la mutualidad. Posterior a eso, hay etapas de análisis de los antecedentes de la denuncia, después habrá una investigación y después etapas posteriores. Pero lo importante es mencionar que
una vez que ingresa la medida, la acción posterior y obligatoria es tomar la medida de resguardo por parte de la Dirección del Trabajo dentro de los 2 días. Muchas gracias, Oscar, por tus respuestas. Como les había señalado antes al público presente, hemos estado también respondiendo preguntas a través del chat. Si quedan preguntas pendientes, vamos a ir tratando de dar respuesta a todas. Ahí veo que también había unos casos ahí más complejos, vamos a ir haciendo algunas derivaciones. Pero ya para ir dando término a esta instancia, me voy a permitir agradecer a nuestros expositores, a María Fernanda y a Oscar. Es bien clarificador y nos va haciendo, ¿no es cierto?, como les decía anteriormente, sentido para poder ir materializando y bajando un poco lo que nos plantea la norma allá en las situaciones concretas del día a día y siempre teniendo presente, y ahí tomo un poco las palabras de María Fernanda, que acá hay un acento en la prevención, pero obviamente también la norma contempla qué pasa cuando ya suceden estos hechos y hemos tenido la posibilidad, ¿no es cierto?, de revisar dónde y cómo debemos gestionar este tipo de denuncias y tramitaciones. Estamos en este momento con más de 640 personas. Agradecemos, como digo, la participación de todas y todas. Y finalmente, entonces, para ir dando cierre, dejar los invitados a ustedes como usuarios y usuarias de la Dirección del Trabajo a que estén atentos a nuestro sitio web. Vamos a estar realizando más webinars de este estilo para poder ir dando, como digo, bajada a la normativa y a las temáticas que son de interés de todos y todas ustedes. Así que les agradezco a todos y todas su participación. Le agradezco también al equipo de la Unidad de Diálogo Social y Asistencia Técnica por estar aquí atentos y apoyarnos en esta iniciativa. Así que les doy una cordial tarde, que sea un grato día y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias y todos y todas. Gracias.